Vamos a darle la palabra al hermano viceministro Felipe Quilla, que es viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, que también nos va a hablar sobre el estado de las políticas públicas para enfrentar al COVID-19 en los pueblos indígenas. Ya el viceministro ha podido escuchar los conceptos, sobre todo carencias, digamos, en relación a esto, y yo creo que muchas personas estamos primero agradecidas porque una autoridad de Estado ha venido que tiene conocimiento, imaginamos, directo de la realidad indígena dentro del gobierno a comentarnos qué es lo que se ha podido avanzar, cuáles son las dificultades que están teniendo y bueno, y en qué medida también se puede coordinar para superar esta situación que, bueno, como la hemos escuchado, es bien preocupante, ¿no? Entonces, bienvenido, viceministro, y tiene usted la palabra. También como Rocío empleó un poquito de menos de tiempo, unos 3-4 minutos más, hasta 15 y 55 tendría para comentarnos su tema. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, igualmente hermanas. Mi nombre es Felipe Quilla, viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad del Ministerio de Salud. Bueno, yo soy un indígena más, pero del altiplano. Sin embargo, conozco gran parte del territorio nacional, conozco la realidad, la vivencia de muchos pueblos indígenas. Y uno, pues, estando en el gobierno ya quiere ser portavoz, pero a veces tiene muchas limitaciones que voy a compartir el día de hoy. Quiero empezar un poco. Ustedes saben que los pueblos indígenas originarios del país, de Bolivia, de América Latina y del mundo, han sufrido una serie de marginaciones históricas, ¿no?, en temas de políticas públicas, sociales, económicas. Justamente a causa de ello, el día de hoy se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad. También quiero referirme a la última etapa de bonanza económica de los 14 años del gobierno del MAS, donde se nos decía que teníamos supuestamente un presidente indígena. Se ha utilizado bastante lo que es la temática, el discurso indígena. Pareciera que fue simplemente el folclore de adorno, porque cuando después de 14 años visitamos a las comunidades indígenas de los diferentes pisos ecológicos del país, nos encontramos lamentablemente con la misma situación, con la misma realidad económica de pobreza, de abandono. Pueblos indígenas que no cuentan con siquiera una poste de salud, no tienen ni un sanitario. Entonces, esa situación es lamentable, hermanos y hermanas. Y en ese sentido creo que tenemos que ser críticos y también autocríticos. Desde nuestro Viceministerio de Medicina Tradicional, nosotros hemos presentado una serie de propuestas en políticas públicas a nuestra instancia superior, que es el Ministerio de Salud. Lamentablemente, pareciera que muchos funcionarios que trabajan en el ministerio y también en otras instituciones no comprenden y pareciera que no les interesa lo que es la temática de los pueblos indígenas, ¿no? Sabemos que el Estado, desde el momento de la declaración de la emergencia, ha centrado sus esfuerzos principalmente al eje troncal, lo que son las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Y en ese sentido, pues, prácticamente se ha quedado marginado lo que son las áreas rurales, pueblos indígenas. Si bien se ha trabajado, se ha atendido, fue de manera aislada, ¿no? Hasta el momento no hemos tenido, la verdad, una reacción integral, sistemática e interinstitucional. En ese sentido, yo quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas indígenas del país, principalmente a sus autoridades, líderes, porque han tenido una capacidad de reacción autónoma, diríamos, de manera colectiva. Primero, de resguardar a su territorio, a su población, a sus habitantes. Y en todo este aspecto ha jugado un rol preponderante en lo que es la recuperación y la puesta en práctica del consumo, uso y consumo de plantas medicinales y de productos naturales de la medicina tradicional,
¿no? Si bien no tenemos muchos casos que lamentar hasta el momento en los diferentes pueblos indígenas del país, es que gracias a la prevención a través de este uso y consumo de la medicina tradicional. De lo contrario, quizás hubiera sido la situación aún más catastrófica. Entonces hay que valorar, ponderar, agradecer esa sapiencia, esos saberes y conocimientos ancestrales que conservan todavía nuestros pueblos indígenas originarios del país, de los diferentes pisos ecológicos. Ahora ya entrando a lo que son las políticas públicas en favor de los pueblos indígenas desde el Estado, nosotros como Viceministerio de Medicina Tradicional, en una primera instancia hemos presentado un plan de contingencia para coadyuvar en la prevención frente al coronavirus a partir de la medicina tradicional. Este plan lo hemos remitido al Ministerio de Salud. Lastimosamente, hasta el día de hoy no nos aprueban. Este plan era justamente para reforzar las prácticas de los saberes y conocimientos ancestrales que tienen las poblaciones indígenas para que se pueda revalorizar las plantas, los productos, recuperar, rescatar lo que son los sabios y sabias de las diferentes comunidades indígenas. Y pues hasta el día de hoy, lastimosamente, seguimos esperando para que pueda ser aprobado. Esperemos que nuestras autoridades superiores tengan esa voluntad. Posterior a eso, hemos trabajado también conjuntamente con otras instituciones del Estado, otros ministerios, viceministerios, una propuesta de una guía de manejo de cadáveres frente al COVID para pueblos indígenas, porque sabemos que esta enfermedad, a pesar de que la persona ya ha muerto, sigue siendo contagiosa, y también tenemos conocimientos de que nuestras comunidades, pueblos indígenas, en muchos lugares, a la hora de la muerte de un familiar, de un paisano, tienen ciertos rituales, ¿no? Ya sea en el velorio o en el entierro. Entonces, sin embargo, frente a esta enfermedad se tiene que tener ciertos cuidados y por eso es bien necesario esta guía de manejo de cadáveres frente al COVID para pueblos indígenas. Esto está ya en su última etapa de trabajo. Lo vamos a presentar de aquí la siguiente semana aproximadamente y esperemos que las instancias correspondientes puedan aprobar también a la brevedad posible. De la misma forma, comentarles que hemos estado también trabajando en una propuesta de estrategia de comunicación de la emergencia del COVID y pueblos indígenas originarios, porque sabemos que nuestros pueblos tienen una diversidad cultural, lingüística, y la información tiene que llegar pues adaptado a esa realidad, en su lengua originaria materna. Entonces, estamos coordinando este trabajo justamente con el Ministerio de Comunicación. Como ustedes saben, lastimosamente el ministerio fue cerrado hace un tiempo por decreto nacional y vamos a retomar el trabajo con lo que sea actualmente, lo que es el Viceministerio de Comunicación, y esperemos que también este trabajo, esta propuesta pueda ser aprobado a la brevedad posible, porque la emergencia, sabemos, no puede esperar. Quizás el trabajo más importante y principal y fundamental que estamos desarrollando es el tema de protocolo de manejo del coronavirus en pueblos indígenas originarios. Sabemos que hay un protocolo, una guía de manejo del COVID-19 a nivel nacional, establecido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros permanentemente hemos peleado en las diferentes instancias para que se cuente con un protocolo específico del manejo del COVID en pueblos indígenas originarios, porque como ya lo ha antecedido el otro expositor, son recomendaciones internacionales que el Estado tiene que aplicar y cumplir. No podemos nosotros hacer oídos sordos, porque la realidad de los pueblos indígenas, el país es distinto, diverso y diferente, y no se puede manejar con un solo protocolo a nivel nacional como si todos fuéramos iguales. Este trámite, este protocolo, lo hemos trabajado también con la participación de otras instituciones, incluso han participado algunas agencias de la cooperación internacional de las Naciones Unidas con sede en Bolivia.
Estamos esperando que el Ministerio de Salud apruebe de una vez por todas a través de una resolución ministerial. Porque una vez teniendo eso, nosotros vamos a entrar a las comunidades con ese protocolo, no para imponer, sino para adecuar de manera permanente conjuntamente con ellos, porque un protocolo no es algo, algo específico, algo terminado, sino que es sujeto a permanente adecuación, modificación. Comentarles que en varias etapas de este diseño de este protocolo han participado dirigentes nacionales tanto de la CIDOB y la CONAMAC. Justamente pasando ya a la siguiente política, que es un plan de contingencia intersectorial en la emergencia del COVID y pueblos indígenas originarios que estamos trabajando en esta etapa. Toda esta semana hemos estado reunidos con dirigentes de CONAMAC nacional y también dirigentes de la CIDOB nacional. Hemos estado trabajando también juntamente con lo que es el Ministerio de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, los hermanos representantes indígenas. Entonces, este plan de contingencia requería mucha participación de varias instituciones, ya sea para lo que es el mapeo, la concentración de ayuda humanitaria. Entonces, el día de hoy hasta mañana vamos a trabajar y ya estamos ultimando los detalles. ¿Qué vamos a hacer como Estado frente a esta emergencia? Hemos recibido una serie de demandas escritas, llamadas telefónicas, verbales de diferentes regiones del país, de representantes de indígenas, incluso de gobiernos municipales. Toda esa demanda hemos sistematizado juntamente con Defensa Civil y ya tenemos como un cronograma, un mapeo exacto en qué lugares están careciendo de alimento, de vestimenta, de insumos médicos y otras necesidades básicas. Y aproximadamente desde la siguiente semana, con mayor seguridad desde el 1 del siguiente mes, juntamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa a la cabeza de Viceministerio de Defensa Civil y otras instituciones, además de algunas instituciones de cooperación internacional, vamos a ingresar a todos los, prácticamente a todos los rincones del país. Para eso es que estamos haciendo esa alianza estratégica intersectorial, porque sabemos que nuestros hermanos militares conocen toda la topografía y la geografía nacional. Ellos van a entrar incluso a lugares donde no se puede acceder por vía terrestre, van a entrar en lanchas, en balsas, no sé. Incluso estamos viendo la posibilidad de conseguir helicópteros para llegar a lugares más alejados como fronteras muy lejanas. Entonces, este va a ser una etapa importante para responder a la demanda de las diferentes comunidades, pueblos indígenas del país. Es cierto, hay que ser sincero, quizás la reacción es un poco tardía, pero creo que también estamos a tiempo de atender esa demanda urgente, porque como Estado tenemos nosotros toda la obligación de atender a los diferentes sectores sociales, urbanos, y por supuesto con mayor énfasis lo que son los hermanos y hermanas de las poblaciones y comunidades indígenas del país. Este trabajo, planificación de actividades, también ha contado con la participación de los hermanos de CONAMAC y la CIDOB principalmente. Han sido los dirigentes de la CIDOB principalmente a la cabeza de nuestro hermano Juanito Angulo, quienes han sistematizado, recopilado toda la demanda de las comunidades indígenas. Se han quedado acá en la ciudad de La Paz casi durante una semana trabajando juntamente con las diferentes instituciones del Estado. Y gracias a esa sistematización, a esa planificación coordinada intersectorial, vamos a poder en una semana aproximadamente atender esa demanda urgente que conocemos es lamentable en los diferentes territorios indígenas de nuestro país. Ya para terminar, también quiero comentarles de que nosotros como Viceministerio de Medicina Tradicional, en su momento hemos demandado de que en la ficha epidemiológica para el coronavirus que están manejando los diferentes centros de salud, se contemple o se agregue lo que es la variable de pertinencia étnica.
porque hasta el momento no tenemos realmente una estadística de cuántos hermanos indígenas originarios han sido contagiados con esta enfermedad y cuántas personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Solamente tenemos reportes de medios de comunicación. También tenemos trabajos como las diferentes organizaciones no gubernamentales, y eso para nosotros no es correcto. Por eso hemos demandado a lo que es el Sistema Nacional de Informática del Ministerio de Salud, el SNIS, que inmediatamente se agregue ese adjunto a la ficha epidemiológica. Lastimosamente, tampoco se nos ha hecho caso, porque nos han dicho, ya tenemos una ficha epidemiológica y no podemos modificar cada vez. Pero yo prácticamente me molesté porque en el momento cuando se diseñan ciertas políticas o ciertos formularios o parámetros de colección de estadísticas, no se nos convoca, no se nos consulta, ¿no? Entonces, es a veces una lástima que se maneja de esa forma ciertas instituciones, y pues yo quiero compartir esa queja con los representantes indígenas para que ellos también puedan coadyuvarnos a exigir, porque lo que estamos exigiendo, como dijo la hermana, es simplemente lo que nos corresponde por derecho. No estamos pidiendo favor, nada de eso.